Capítulo 28. El plan de campaña. Me acuerdo cuando Lanuse dijo que ellos no tenían las armas de adorno. Yo dije las armas no, lo que tienen de adorno es la cabeza. El enviado del diario Mayoría sonrió y anotó la ocurrencia. Por las dudas echó una ojeada al grabador y comprobó que la cinta giraba. Abundando en la línea dura que había adoptado, Perón continuó disparando gruesas perdigonadas contra los militares, a los que llamó sucesivamente flagelo, banda de gángster y ejército de ocupación al servicio del imperialismo. El problema no era con los radicales, con quienes exageró, vamos a gobernar de acuerdo. Aquí la antinomia es muy clara, pueblo contra fuerzas armadas, y eso no tiene vuelta de hoja. El reportaje era halagador para la JP. O la juventud toma esto en sus manos y lo arregla, aunque sea a patadas, pero lo arregla, o no se lo va a arreglar nadie. Los viejos no van a arreglar esto, los viejos no están en la evolución. Es un mundo que cambia y los muchachos tienen razón, y si tienen razón hay que dársela y hay que darles el gobierno. La prueba, subrayó, está en que el secretario general del partido político nuestro es Aval, el Consejo Superior está integrado también con ellos, y allí los que tallan son los jóvenes. En cambio, fue implacable con algunos dirigentes sindicales, a los que había visto defeccionar muchas veces a lo largo de estos años, agregando para que no quedaran dudas. El gobierno se equivoca dándoles plata a los dirigentes de las 62 organizaciones. Todo el gobierno está engolosinado con Coria, pero ¿qué le va a dar Coria a ellos? Si más aceite da un ladrillo que Coria. Luego dejó bien claro quién cortaba el salame. Lo realmente importante del movimiento sindical lo manejamos por la CGT y lo realmente importante del partido político lo manejamos por Aval Medina y en otro lado por Isabelita en la rama femenina. Preciso y bien informado, arremetió contra Manuel de Anchorena y Luis Guerrero, acusándolos de tratar de forzar la situación con matones. En cambio, elogió cálidamente a Oscar Videgain. Entusiasmados con estas definiciones coyunturales y con las referencias continuas a lo estratégico, a una posible guerra civil, a la propuesta de liberarse de los yanquis o a la advertencia de una salida insurreccional si se cierra el camino de las elecciones, los dirigentes de la juventud y las formaciones especiales hicieron una lectura apresurada del mensaje sin analizar este párrafo. Nosotros no podemos desear otra cosa que elecciones, porque ahí ganamos nosotros. Se lo he dicho a los muchachos y los muchachos se han parado porque estaban para más. Yo les dije, muchachos, no, esperemos, ganemos las elecciones porque ahí somos fuertes nosotros. No llevemos esto a una cosa violenta porque ahí estamos dudosos. Deteniéndose, en cambio, en otro hecho cierto, el viejo levantaba, realmente complacido, la consigna de la JP. Si Cámpora va al gobierno, Perón va al poder, como dicen los muchachos. Es lógico, si lo he puesto a Cámpora, es porque sé que es un hombre de una lealtad insobornable. Cámpora está en el gobierno, y bueno, yo estoy en el poder. El poder, pensaron algunos, debía ser algo externo a la presidencia. Si Perón decía yo puedo hacer mucho más fuera del gobierno que dentro de él. Ni los jóvenes, ni Lanuse, ni el delegado prestaron suficiente atención a una frase que podía parecer una fanfarronada, pero escondía un plan bien meditado. Lo primero es tomar el gobierno, después el poder. El poder hay que tomarlo en el primer mes de estar en el gobierno. La bomba estalló el 11 de enero y la onda expansiva trascendió holgadamente ese pequeño diario del peronismo envejecido que era mayoría. El gobierno hizo trascender que iniciaría acción judicial contra el expresidente, que lejos de haber actuado en un acceso de ira, estaba consciente y muy divertido con el escándalo que había causado. Con un ejemplar de mayoría en el portafolio, el 12 de enero llegó a Barajas Héctor Pedro Cámpora y con su sonrisa amable y tristona se negó a la requisitoria periodística. Solo arrimó, a pedido de los periodistas, un acertado pronóstico electoral. No había segunda vuelta. El justicialismo sacaría más del 50% de los votos en la primera ronda.
El hijo de Cámpora venía a traer los informes de último momento, a trabajar en diversas cuestiones puntuales con el general y a sugerirle, de manera muy especial, la necesidad de su participación personal en la campaña, en ciertos momentos decisivos y en esos 3 o 4 lugares que concentraban más de la mitad del electorado. En la reunión, Héctor Jr. recibió una carta para su padre, que permanecería inédita hasta ahora, y que era una verdadera orden general de campaña. Allí Perón escribía el guión y distribuía los papeles con una extrema dureza que el gobierno militar y la embajada de los Estados Unidos atribuirían después al dominio que los subversivos ejercían sobre Cámpora. Perón redactó la orden el domingo 14 de enero, después de sostener 2 primeras reuniones con Cámpora hijo, el viernes y el sábado, a solas porque Isabelita y el brujo estaban de gira por Francia, Alemania e Italia, en una misión lo suficientemente importante como para que Perón la frivolizara al despedir a su esposa ante los periodistas. ¿A qué va Isabelita a París y a Roma? Pues a lo que van todas las mujeres, a gastar plata. A Héctor hijo lo tranquilizó la ausencia de Daniel. En Lima había visto con franco disgusto cómo maltrataba a la gente de la custodia. El atento observador que era Milo de Bogetich se dio cuenta de su desagrado y le comentó sonriente con su acento mitad croata, mitad caribeño: «Déjalo, señor, que no saben lo que hacen». López Rega, que oyó la burla de su rival, replicó avinagrado: «Yo no tengo amigos, yo tengo responsabilidades, yo debo cuidar la vida del general, eso está antes que los buenos modales». Bogetich lo miró con una sorpresa despectiva y luego agarró del brazo a Héctor hijo, llevándolo a pasear. Héctor, que apreciaba sobremanera la cortesía, le tomó simpatía al curioso personaje y le dio gusto encontrarlo a su llegada a Madrid. Con Perón tuvo 3 intensas jornadas de trabajo, en las que se desahogó los informes verbales que debían darle a solas al general y escuchó, tratando de retener cada dato y cada concepto, todas las instrucciones que el general evitó mandar por escrito. Aunque no estaba Isabelita y el anfitrión estaba a cargo de la infatigable Rosario, la rutina era la misma que Héctor hijo conocía de algún viaje anterior con su padre. Trabajaban invariablemente de 10 a 13, con una breve pausa para tomar un café o un jugo de naranja. Almorzaban a la 1 y luego Héctor salía a dar una vuelta y el general se iba a dormir su sacrosanta siesta. Cuando Héctor regresaba a la nochecita, el general ya había escrito cartas y grabado cintas, trabajando sin ayuda de nadie, a un ritmo verdaderamente endemoniado. Habitualmente lo invitaban para la cena y de sobremesa acompañaba un par de horas al líder viendo televisión, de preferencia westerns. A veces caía el boxeador Goyo Peralta, uno de los consentidos de Puerta de Hierro, para tomarse un cafecito. A las 11 en punto de la noche Héctor se levantaba y el general lo acompañaba personalmente hasta la puerta, donde lo ayudaba con el abrigo y lo despedía con un cálido apretón de manos. El lunes 15 pasó por la Quinta a recoger la profusa correspondencia, donde sobresalían 3 piezas claves: la carta con instrucciones para su padre, la cinta para los compañeros del movimiento y un mensaje especial para la JP. También copias de cartas y telegramas a favor y en contra de Cámpora, que habían enviado los protagonistas de las internas. La orden general de campaña empezaba con humor. Perón felicitaba al delegado por la buena mano para resolver el intríngulis de las candidaturas, habida cuenta de las ambiciones que, sin ser desusadas en estos menesteres, resultan siempre difíciles por la originalidad de muchas de ellas. Luego entraba sin demoras al rabo por desollar. Había que articular en la campaña a 2 clases de personajes bien diferenciados: los candidatos y los predicadores. Los primeros se encargarán de los discursos atemperados, del recuento de los desatinos cometidos desde 1955 y de la exposición ponderada sobre planes y métodos de gobierno. De los segundos decía textualmente: los oradores del ataque. Es indudable que, aún en este campo, la mejor defensa suele ser el ataque, sobre todo si se tiene al frente un enemigo desleal e insidioso como es la actual dictadura militar.
pero por cuestiones de forma no convendrá que el ataque cerrado y violento esté en manos de los que van de candidatos. En cambio, como no ha de prescindirse del ataque por la razón que antes digo, será preciso que en cada acto actúen oradores de la mayor violencia, que indudablemente serán los que más satisfarán el ánimo de los que escuchan, esos oradores que se me echarán en todos los actos y que en mi concepto serán preferentemente de la juventud y especialmente preparados, harán la parte heroica de cada reunión. A renglón seguido le informaba del envío con Héctor de una cinta magnetofónica, donde trataba de condensar en una apretada síntesis los puntos más salientes que debía reiterarse sistemáticamente en los discursos, ante impregnar la masa de un pensamiento común y lograr también la unidad de sentimientos. Por eso, añadía, deben tener mucha pimienta, lo que me ha inducido a tratar de decir la verdad sin artificios, y porque yo, que siempre he estado limitado a tener que decir las cosas atemperadamente, alguna vez me debe ser permitido actuar como francotirador. Este combate que se inicia ha de darme esa oportunidad y yo estoy decidido a utilizarla, sacando el indio que tengo dentro. Con pasión didáctica recordó que, cuando actuaba en Trabajo y Previsión en 1944 y 1945, fue cuando fui más eficaz en la preparación de la revolución justicialista y cuando desarrollé una predicación más efectiva en el orden político. Entonces yo me desbocaba diariamente, pero en cambio llegaba a las masas con lo que la masa estaba esperando. Creo que en las actuales circunstancias existen muchas mejores condiciones que entonces para desbocarse con el máximo de eficacia, porque los espíritus populares están mejor preparados. Y luego evocaba otra faceta de aquellos tiempos que trataba de recrear en la presente coyuntura. Cuando predicábamos en la masa desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, lo hacíamos con un plan perfectamente establecido. No dejábamos que los predicadores macanearan a su gusto, sino que le imponíamos los puntos sobre los cuales había de insistir en la prédica. En esa forma no hicimos una divulgación heterogénea de cuestiones, sino utilizamos un arma de destrucción del enemigo, mientras a la vez dimos a nuestra gente un principio de unidad de doctrina. Ahora que contamos con una juventud preparada mental y espiritualmente, todo puede facilitarse con poco que hagamos para uniformar la predicación y su método. Después, retornando al tema de la cinta, verdadera matriz del discurso global de la campaña, Perón explicaba cómo diferenciar los mensajes según los distintos públicos, a partir de una premisa fundamental que subrayó con las mayúsculas: ganar la calle, por encima de cualquier otro medio, incluyendo la televisión, con menor virulencia que en mayoría atacaba la renuencia de los dirigentes sindicales que han usufructuado el peronismo y deben jugar ahora la suerte política para que todo eso no sea de regalo. Si no lo hicieran, advertía, habría llegado la hora de lanzarles los muchachos para que lo hagan por su cuenta en los sindicatos. Mientras los politólogos se llenaban la boca con el idilio Perón-Balbín, el hombre de Puerta de Hierro escribía en su Olivetti: también hay algo para los radicales de Balbín, porque a mí nadie me convencería que este viejo camandulero no va arreglado con Morroy y entendido con la dictadura. Pensando cómo está el ambiente popular abiertamente contra la dictadura, si alguno de nuestros oradores de combate lo acusara de tanto en tanto de oficialista, le podría restar muchos votos. Hacia el final habría un interrogante sobre su posible presencia en el país durante la campaña, recordando que acababan de iniciarle una nueva querella y las poco amistosas declaraciones de Lanusse se haría presente a través de las clásicas cintas magnetofónicas. Al final se reía de las repercusiones que había tenido el reportaje de mayoría y de la contestación de Morroy, que se lo ha pillado y se cree su Superman, ignorando que a la distancia se ven muy chiquitos. Los muchachos tienen razón, dijo el general cuando le entregó el sobre a Héctor Hijo, con toda la artillería electoral, en la que sobresalía una proclama de apoyo a las candidaturas del Frejuli, que tenía sabor épico. No se trata de una elección más, decía, sino de un hecho histórico de legítima defensa de la propia nacionalidad, cuya responsabilidad nos responde a todos por igual. Luego lo acompañó hasta la puerta de calle y lo ayudó a ponerse el abrigo.
Entretanto, en Roma, Isabel y Daniel pernoctaban en casa de Giancarlo Elia Valori y se arrodillaban en ceremonia secreta ante el buratinaio, el tiritero en la jerga de la mafia, aunque don Licio Angeli, gran maestre de la veterana logia Propaganda 2, prefería ser llamado el Venerable. Mientras el general disponía que su ala izquierda fuera el ariete de la gran batalla, su mujer y su secretario privado negociaban con la derecha más tenebrosa de Occidente, la que manejaba el Banco del Vaticano, lavaba dineros de la Cosa Nostra, vaciaba instituciones financieras, afiliaba militares golpistas en Italia y en América Latina, solapaba a los autores del atentado fascista de Bolonia y un lustro más tarde sería señalada como parte de una conspiración para envenenar al Papa Juan Pablo I y acabar con un papado que solo duró 33 días. Y que negociaban con il buratinaio, a esa ala izquierda que el general estaba convocando. El general, explicaban a don Licio, era el único dique posible contra la marejada de la subversión marxista, el único que podía poner orden y paz en el país, un libreto que le gustaba al buratinaio y coincidía con su negocio como intermediario entre la democracia cristiana y la Iglesia, por un lado, y el posible nuevo poder en la Argentina por el otro. Él sabía que en el Vaticano y en el Quirinal habían oídos atentos a estos argumentos. En un contexto mundial donde el avance de la Unión Soviética y los movimientos nacionales de liberación parecía incontenible, era esencial preservar para la Iglesia, para el Papa, para los poderes occidentales, ese espacio de repliegue que era América Latina, dentro del cual la Argentina era uno de los 4 países estratégicos. Isabel iba colada, como decía Perón en su carta a Cámpora, y era López Rega el que llevaba la voz cantante. Más ansioso que nunca, el brujo temía que los militares proscribieran al peronismo y estaba convencido de que el Venerable era el único que podía disuadirlos. Era una idea peregrina, pero con cierto asidero. En 1971, Gelli había entrevistado a su casi homónimo Lanuse Gelli para asegurarle que él podía ablandar a Perón y lograr que él volcase los votos a favor del GAN. Uniendo lo útil con lo bello, el Venerable había propuesto que se abriera una sucursal del Banco de la Nación en Roma, cuya instalación podía supervisar el banquero Humberto Ortolani, su principal asesor en la P2. A la recíproca, la banca italiana podría hacer un fuerte derrame en la Argentina. Los votos no irían ya a ningún GAN, pero Gelli seguía conservando influencias con ciertos militares argentinos que pronto serían miembros plenos de la logia, el contraalmirante Emilio Eduardo Macera y el general Carlos Guillermo Suárez Mason. Perón no ignoraba lo que el voraz secretario podía llegar a decir ante el Venerable, y si algún muchacho de las formaciones se lo hubiera mencionado, el viejo habría reído a carcajadas, minimizando la misión como cosas de Lopecito, o habría guiñado un ojo y lanzado su metáfora favorita: el pabellón cubre la mercancía. Pero ningún muchacho le preguntó nada, aunque leyeron lo del viaje en los diarios. Unos meses antes, 2 jefes montoneros que circulaban por Puerta de Hierro con sus nombres de guerra, el pelado Carlitos, Roberto Cirilio Pardía, y Diego Pinguli, Carlos Hobert, acompañaron a Daniel a tomar una copa en el Hotel Monterreal y le escucharon una confesión que hubiera envidiado Roberto Arlt. ¿Ustedes conocen lo del guitarrista malo de Gardel? Gardel tenía 2 guitarristas, uno bueno y uno malo. El bueno, porque era bueno, se abrió de Gardel y se puso a dar conciertos por su cuenta. Pronto lo olvidaron. El malo, en cambio, se quedó con Gardel para siempre. Logró sobrevivir al accidente y se dedicó a dar conciertos presentándose como el último guitarrista de Gardel. Tuvo un éxito bárbaro. Entonces hizo una pausa de telenovela, los escrutó con sus ojos de búho y remató: la señora y yo somos el guitarrista malo de Gardel. Pinguli y Carlitos se cagaron de risa y lo palmearon. Miguel, te llama Cámpora. La voz de Enriqueta, la bella telefonista de La Opinión, tenía un matiz de traviesa grandilocuencia. Hola, doctor, contesté con entusiasmo, pero una voz parecida, aunque más joven, me sacó enseguida del error. No, le habla Mario Cámpora. Héctor Cámpora me ha pedido que me ponga en contacto con usted para hacerle un ofrecimiento.
Al rato estaba en Rodríguez Peña, casi llegando al Bajo, en un departamento sencillo, sin los adornos lujosos que suelen quedar como sedimentos de una carrera diplomática. Y me gustó ese personaje seco, cortante, que me proponía en nombre del tío convertirme en secretario de prensa del Frente Justicialista de Liberación. Me divirtió la forma ejecutiva, agringada, en que me preguntó por mis honorarios, ignorando que hubiera pagado con gusto para vivir esa experiencia. Le expliqué que tenía un sueldo en La Opinión y que Timerman seguramente me lo seguiría pagando, aunque me absorbiera la campaña, como efectivamente ocurrió. O sea que el Frente podía ahorrarse mi sueldo. No le dije que conocía a su hermano Pedrito, creador involuntario pero genial de esa etiqueta victoriosa que fue el tío. Asintió dubitativo y comenzó a explicarme sin dilaciones el plan de campaña. Yo por mi parte debía presentarle para ayer mi estrategia de prensa. Empecé a contársela, derrapando en la sensualidad de hablar, y me empujó hacia el ascensor, con una cortesía que apenas encubría su impaciencia. Era el lunes 15 de enero y debía ponerme a trabajar de inmediato. Esa misma madrugada empecé a redactar un proyecto de estructura y una estrategia para romper el cerco informativo de la dictadura militar. De regreso en el diario, Pasquini Durán, que lo conocía muy bien, me dio algunas pistas valiosas sobre el personaje. Mira, es un buen tipo, pero nada que ver con un proyecto socialista. Podríamos decir que es un nacionalista progresista, pero más ajustado sería decir que es un instrumentalista de la política. Por eso pudo trabajar con De Pablo Pardo y ser respetado por De Pablo como un técnico brillante. Es un profesional de las relaciones diplomáticas y sin duda el cuadro más sólido con que puede contar su tío. En días sucesivos me fui asomando al universo organizativo y proselitista que había concebido Mario Cámpora, y tuve que admitir que el retrato del negro Pasquini era bastante acertado, aunque faltaran algunos matices importantes a favor del retratado. Podía ser negociador en cuestiones accesorias, pero era intransigente en la defensa de los intereses nacionales y un real cancerbero de la imagen del tío. Como lector de Dumas, me empezaron a divertir sus manejos a lo Richelieu, sin dar la cara, para no dar pábulo a los que hablaban de nepotismo. El sobrino había creado en poco tiempo un aparato respetable, con estructuras de superficie y núcleos sumergidos de elaboración, concebidos a la manera del Brain Trust kennediano. En esos tórridos días de enero en los que me la pasé yendo de Rodríguez Peña a la sede del Frente Justicialista y el departamento de Benito Llambí, Mario lidiaba con una tarea fundamental que debía realizarse en tiempo récord: la coordinación, redacción y edición final de las pautas programáticas del Frente Justicialista de Liberación, en las que trabajó con nombres muy cercanos a él, como Carlos Pérez Llana y Rodolfo Puig, hermano del futuro canciller, y una constelación de militantes, tecnócratas, aspirantes a tecnócratas y dirigentes de todas las vertientes y equipos tecnológicos del movimiento. El devaluado Cafiero, los inseparables Eduardo Setti y Armando Blasco, que eran sombras de Abal Medina, y dos pichones de dirigentes que engordaban en el nido de Licastro, Luis Macaya y Carlos Grosso. Todas las referencias jurídico-institucionales, especialmente las relativas a la forma de utilizar el derecho penal y concebir la amnistía, las proporcionó el Beberrigui. En la redacción de ese documento intervendría el propio Mario, asistido por un equipo que el sobrino diplomático había armado a partir de su amistad con el vitriólico Luis Guagnini, en el que figuraban varios pesos pesados como Pablo Piacentini, un agudo analista de internacionales que trabajaba en el semanario Panorama, el pájaro Rogelio García Lupo, que venía de la generación anterior y era el más famoso por sus rigurosas investigaciones sobre el poder oligárquico, sus delirios sobre presuntos generales naceristas y su humor implacable, que convertía a Lanuse en general de ganadería. El perro, Horacio Berbisky, a quien Clarín toleraba por su talento, su pasado frigerista y su matrimonio ya disuelto con la hija de un alto ejecutivo del diario. El petizo Álvarez Pereira, que venía del primer peronismo y un desarrollista de formación marxista, que también había ganado fama por sus análisis internacionales. Enrique Alonso.
El Trust se reunía muchas veces en lo de Muñiz Barreto, que no se limitaba a la anfitrionía y aportaba datos e ideas fundamentales en temas que conocía de la Casa Rosada, como el sórdido negociado de los barcos encargados a los astilleros españoles, que luego usaríamos para aguarle a Lanusse su viaje a Madrid. Este grupo produciría en la sombra discursos del candidato, pronunciamientos del Frejuli o del PJ y solicitadas de distintos sellos para minar la escasa credibilidad que le quedaba al gobierno militar. No pocas veces se superpondría y hasta chocaría con la Secretaría, que también elaboraba declaraciones de cámpora y tendía, con su vinculación con la JP, a ser más enérgica en los planteos. La estructura que acababan de confiarme era el organismo de superficie, encargado de los mensajes y la imagen del candidato, la difusión de la plataforma y la información sobre la marcha de la campaña, pero ya nos daríamos maña para que incursionara en planos menos obvios, utilizando medios no convencionales frente a un gobierno militar absolutamente parcial, que trabajaba día y noche en favor de Balbín y de Ezequiel Martínez, sus pollos para una eventual segunda vuelta. Mario me adelantó que Prensa trabajaría cotidianamente con un equipo central, instalado en la sede oficial del Frejuli, y un equipo móvil, que se desplazaría por todo el país con Cámpora, Lima y su comitiva. A mí, como secretario de Prensa, me tocó quedarme en Buenos Aires, conduciendo la globalidad, pero perdiéndome la mayoría de las giras por el interior. Al comando del equipo móvil, Juan Manuel Abal Medina ya había colocado a su propio secretario de prensa, el periodista Jorge Bernetti. Ambos pertenecíamos a la tendencia, integrábamos la mesa directiva de la agrupación peronista de prensa 26 de enero y fuimos compañeros y amigos, pero también competidores. Pronto la Secretaría de Prensa debería lidiar también con una comisión de propaganda, donde coexistían representantes de distintas generaciones y posiciones ideológicas, disputando los espacios a brazo partido. Aunque era notable la preeminencia de la JP, Betanín y Mario Herrera, y del aparato de Abal Medina, representado por los infaltables Blasco y Setti, por la conducción había un obeso amigo de Cámpora de la vieja escuela gianolesca, que conducía el justicialismo metropolitano y era a la vez dueño de una pequeña agencia de publicidad, la que despertó encendidas sospechas a izquierda y derecha, que era Santiago Mele, a quien el perejil Betamín odiaba y enviaba apócrifas condenas a muerte, firmadas por montoneros, y con el cual se daría una de las confrontaciones más interesantes desde el punto de vista de la comunicación social, la disputa entre un esquema publicitario convencional y el aporte abierto de la JP, que usaban miles de creativos anónimos, profesionales y amateurs, siguiendo la sabia prescripción de ganar la calle. La Secretaría de Prensa llegaría a ser uno de los elementos decisivos de la campaña, una referencia querida y odiada dentro y fuera del movimiento, que combinaría un grado notable de profesionalismo y eficiencia con un estilo totalmente JP, informal y lumpenesco. Pero aquel 18 de enero de 1973, cuando crucé totalmente solo la avenida Santa Fe y miré de arriba abajo ese decrépito edificio gris que hacía ochava en la calle Oro y amenazaba desplomarse sobre la panadería confitería de la esquina, sentí ganas de salir corriendo. Mario me había advertido que el inmueble era una pequeña canonjía lograda por los conservadores populares que, poniendo al servicio del Frejuli un espantoso inquilinato, cuya renta había que pagar sin embargo, podían controlar un espacio de poder. También me confidenció que allí había asentado sus reales el conservador popular Alberto von Rusch, secretario de la coalición, con quien debía tener una relación formalmente cortés y punto. Mi vínculo orgánico en el edificio sería con Jorge Tayana, que había instalado su despacho en el primer piso. Von Rusch, que rápidamente ocupó la planta baja, me recibió con untuosidad, pero me cayó mal de entrada. Advertí que detrás de ese bigotito repulgado y esos dientecitos de roedor se escondía un adversario ideológico de la juventud. Von Rusch me presentó al dueño del inmueble, un barbián sonriente, canoso y mal trajeado, que respondía al impagable apellido de Sambucetti. El barbián me mostró obsequioso los espacios yermos del segundo piso, donde se asentaría mi aparato inexistente, y en la visión de esas maderas malolientes, los empapelados agónicos y el patio central donde una tarde abrí un episodio cuchillero, nació antitéticamente mi convicción de que íbamos a ganar.
En la arbolada calle Oro que atraviesa esa franja todavía popular de Palermo, donde se combina la tristeza de Plaza Italia con los hierros británicos de Pacífico, ya había afiches pegados en las paredes con dos aciertos del tío. Uno lo mostraba con una camisa azul que se haría eterna como el aire y una sola palabra elegida para el candidato: lealtad. El otro destacaba un mensaje de Perón que decía: al compañero y amigo Cámpora, tenga la seguridad de que todos los compañeros del Movimiento Nacional Justicialista estaremos junto a usted en la tarea de la reconstrucción nacional. En un ángulo el logo que se multiplicaría en los carteles, los gorros, las remeras, las obleas y los móviles adheridos a las lunetas traseras de los autos, la manito con dos dedos haciendo la V de la victoria. Pronto, de esa gigantesca fábrica de creativos que era la juventud, surgiría la síntesis gráfica de la consigna que la propia JP había creado. Era el huevo de Colón, simplemente la palabra cámpora en letra que imitaba las pintadas para propiciar la multiplicación, solo que con la B debajo de la P. Dicho de otro modo, con cámpora, Perón vuelve. Me quedé mirando al hombre de la camisa azul bajo la sombra de los paraísos y le agradecí para mis adentros que me hubiera invitado a esa patriada. Luego me fui para Belgrano a buscar el primer voluntario. Por suerte, Dardo estaba en su casa.